Saludos amigos. Para conformar con precisión el nacimiento del modelo de desarrollo dominicano, con los 4 sectores básicos que hoy lo dominan, tenemos que ubicarnos en el segundo lustro de la década de 1960. Antes de narrar las acciones que conforman el modelo, debemos recordar que el año de 1960, último completo del régimen de Trujillo, decapitado en mayo de 1961, cerró con un Producto Interno Bruto de menos de $1.000 millones. La ciudad capital, o casi todo lo que es hoy Gran Santo Domingo, tenía apenas poco más de 200.000 habitantes. Una vez estabilizada la estructura productiva heredada de Trujillo, a partir del 1966, como se ha dicho, se producen los grandes flujos migratorios hacia la capital, la que se perfila ya en desbordado crecimiento. Se advierte a partir de ese punto que la estructura económica, esencialmente agropecuaria, se quedaba corta con respecto a las grandes expectativas que el propio doctor Balaguer transmitía a la población. La estructura productiva de entonces también dejaba de cumplir las aspiraciones de esta misma población que comenzó a conocer sociedades mucho más avanzadas del entorno latinoamericano y de los Estados Unidos, país hacia donde fue a parar una gran corriente migratoria como secuela de la Guerra de Abril. Fue en estas circunstancias cuando aparece como un rayo que alumbra el firmamento el decreto 2536 del 20 de junio de 1968 que declara de interés nacional el desarrollo de la industria turística con énfasis en el turismo internacional y contemplando y auspiciando el turismo interno. Ya para 1978 se había, por supuesto, promulgado la Ley 153 de Incentivo y Promoción al Desarrollo Turístico, que fue promulgada en 1971 y que fue el resultado de la promoción que hizo básicamente Ángel Miolán como director nacional de turismo a partir de 1966. Es decir, que en el 66 el presidente Balaguer nombra a don Ángel como director nacional de turismo. Don Ángel emprende una gran campaña de concientización nacional respecto a las potencialidades del sector para contribuir al desarrollo nacional. En el 68, el presidente Balaguer dicta el decreto que declara el desarrollo del sector turístico como de alto interés nacional, y en el 71 se promulga la ley de incentivos hacia el sector. Lo sorprendente de ese decreto, déjame interrumpir, del presidente Balaguer, es que es un decreto de cuartilla y media, con apenas 2 dispositivos y 3 considerando, en donde dice exactamente lo que se quería, que fuese una espina dorsal de la economía, que alcanzase a desarrollarse para invitar a grandes contingentes y que incluso repercutiera en el turismo interno, pero no crea fuente de incentivo. No. Y solamente hace una declaración de principios. Es una declaración de intenciones. De intenciones. En el 71 sí ya se establece la ley de incentivo turístico. Sí, ya sí. Y en el 74 el gobierno del presidente Balaguer hizo algunas inversiones importantes, como fueron las inversiones en Samaná. Y posteriormente la creación de un aeropuerto en Barahona. Pero fue en 1980 cuando por primera vez se abre un hotel como consecuencia de ese empuje del estatal para el desarrollo de la industria turística. En el 80 se abrió el primer hotel de Playa Dorada, que fue erigido por el Banco Central en vista de que no se lograban conquistar inversionistas privados, y que fue confiado a la gerencia de una cadena hotelera americana llamada Jack Tar, de Texas. Y luego en el 85 se abrió el primer hotel en Bávaro, que fue el Bávaro Beach de la cadena Barceló. En el 91 se abrió el Club Med y en el 94 el Punta Cana Resort del grupo Punta Cana. Es decir que esos han sido los hitos más destacados de la carrera de desarrollo turístico que emprendió República Dominicana.
El decreto 2436 es una declaración de intención, como bien dice Juan Yadó, sin incentivo alguno incluido para viabilizar el nuevo sector que se anunciaba, pero que indica el camino y marcará al país para siempre. Mas luego se le adiciona una manufactura más extendida y con vocación de suplantación de importaciones similares. La Ley 299 de sustitución de importaciones también surgió en este segundo lustro de la década de los 60. ¿Cuándo inicia este desarrollo industrial dominicano según los registros de Carlos del Pradero? Mira, lo primero que hay que entender, Pedro, es que la industria es sinónimo de desarrollo y crecimiento. A las naciones desarrolladas se le llaman naciones industrializadas. No por casualidad. No por casualidad. Y nosotros entramos un poco tarde y realmente comenzó el gran esfuerzo después de la muerte de Trujillo. Las cosas no suceden por coincidencia. Y eso es un mensaje que yo quiero dar aquí en tu programa y tratarlo con amplitud. Si tú quieres desarrollar un sector, el Estado tiene que empeñarse y el sector privado tiene que empeñarse en el desarrollo de ese sector. Y fue lo que sucedió en el caso del sector industrial. Lo primero que se hizo en el Consejo de Estado fue crear el Ministerio de Industria y Comercio, que antes se llamaba Trabajo, Comercio, yo no recuerdo cuántas cosas. En el 62. Pero en el 62 también se crea la Corporación de Fomento Industrial, que si bien su función era administrar las industrias que eran de Trujillo, jugó un papel fundamental. Tuvo un magnífico staff al principio de su gestión. Pero también se creó en el 62 la Asociación de Industria, que en aquel momento y por mucho tiempo fue el eje fundamental del sector privado dominicano. Lo que los industriales decían era lo que se hacía y era el sector más influyente de la sociedad. Entonces, la creación de Fomento, la creación de la Asociación de Industria fue el inicio. ¿Qué hicieron los industriales? Nosotros necesitamos incentivos porque si no es imposible desarrollar la industria. Y en el gobierno del triunvirato se promulgó la famosa ley número 4 de incentivo industrial, que sirvió para el desarrollo industrial, pero lamentablemente fue utilizada también con fines políticos, porque la ley se fundamentaba en la importación libre de materia prima, pero fue utilizada también para comedores económicos, se importaban libres muchísimas cosas, y se fue deteriorando el propósito de la ley. Aquí hay un recuento de la política industrial en sus distintas etapas, que sería bueno seguir. Sigamos. Entonces, en el año 63-64 se crean una serie de incentivos adicionales. Se establece el encaje legal selectivo. Ahí comienza el encaje legal. Por esa época, sí, donde obligaba a la banca a prestar parte de sus préstamos al sector productivo, incluyendo básicamente a la industria. Se crea también el Fondo FIDE. Más adelante, el Fondo FIDE fue un fondo creado en el Banco Central para financiar con tasa de interés subsidiada al sector industrial. Pero se nutre de recursos del Banco Mundial, del Banco Interamericano, de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos. O sea que todo el mundo estaba involucrado en el desarrollo industrial del país. Y así se van creando una serie de facilidades. Entonces ya en el año 1967, 68, se crea la famosa Ley 299 de incentivo y protección industrial, que sustituye a la Ley número 4, que había sido criticada por las distorsiones que se estaban produciendo. Y ahí se fundamenta básicamente el desarrollo industrial, que fue al inicio del gobierno del doctor Balaguer. Pero fíjate que ya tenemos una asociación de industria muy fuerte, de hombres de empresa. Ya tenemos incentivos crediticios a través del FIDE y del encaje legal selectivo. Ya tenemos una ley de incentivos. O sea, se va creando todo un entramaje que sirve para impulsar al sector. No fue una coincidencia, fue una política deliberada.
Incluso mucha gente le decía al doctor Balaguer que se estaban perdiendo impuestos porque se estaban dando muchos incentivos. Y Balaguer mismo dijo que ese era el precio que tenía que pagar por el desarrollo. Oye, qué visión tenía Balaguer. Él dijo, sí, yo estoy dejando de captar impuestos, pero eso es el precio que tengo que pagar por el desarrollo futuro del país. Y fue, entonces, la historia del sector está ligado a todas estas cosas que te estoy señalando. Así es. Y en esa época, 64, bueno, 65 no por la guerra, pero vamos a decir 66, 67, 68, toda esa década, principios del 70, el sector industrial fue el eje de la economía dominicana. Y el que quería hacer un buen negocio se metía a industrial. Oye, qué importante, porque ahí era que estaba la rentabilidad. O sea, el empresario buscando su rentabilidad se dedicaba a actividades productivas de creación de empleo. Pero no solamente, Pedro, de creación de empleo, sino de ir metiendo en la cabeza del obrero la disciplina, el horario. Porque antes el dominicano vivía de la agricultura, no tenía horario. Se levantaba temprano, pero no tenía que cumplir un horario. No tenía, que había un concepto de jerarquía que no sea el familiar. O sea, el desarrollo industrial ayudó muchísimo a cambiar la mentalidad del pueblo dominicano. La Ley 299 se consolida y fortalece desde 1970 y por los próximos 20 años. ¿Cómo nace este subsector? ¿En qué momento lo hace? ¿Y cómo va desarrollándose? Sí, la verdad que es una historia muy interesante, con características propias en función del tiempo y de las coyunturas, tanto locales como internacionales. Que una de las características interesantes de Zona Franca, como un sector destinado hacia los mercados internacionales, pues a diferencia quizás de otros sectores, son los que directamente y de manera inmediata recibe cualquier incentivo, sea negativo o positivo de lo que esté pasando a nivel internacional. Zona Franca nace a partir de la Ley de Incentivo Industrial, la Ley 299 de 1968, que dentro de la ley establece lo que es la categoría que da incentivos específicos para las empresas que tienen como objetivo el exportar. Ahí mismo es que ya una inversión internacional, en ese momento la Gulf and Western en Romana, abren en el 69 el primer parque industrial en la Romana, parque que todavía forma parte es uno de los 53 parques, con la primera empresa, que es una empresa de pinceles, que existe todavía. Es una de las principales muestras que la Zona Franca, porque a veces se usan temas un poco peyorativos para calificar quizás la estadía de las empresas aquí. La Zona Franca, hay empresas que tienen 20, 30 y 40 años todavía operando en República Dominicana. A partir de ahí, ya en el 71, abre el primer parque público en ese momento, que es el parque de San Pedro de Macorís, que sigue ahí. De hecho, está muy bien, es un parque que está lleno. Hay que explicar lo del parque público. Es que la infraestructura básica la aportó el Estado y entonces los inversionistas y locales o extranjeros utilizaron esa infraestructura para montar sí, de sus inicios hay parques públicos, parques privados y parques mixtos. De hecho, el primer parque fue privado, el segundo fue público, que es el de San Pedro, y el tercero fue mixto, que es el de Santiago en el 73, que sale en el 1973. Y más o menos la mitad de los parques son públicos, que fueron construidos en su momento por la Corporación de Fomento Industrial, hoy es Proindustria. Entonces en el 73 entonces abre el parque de Santiago. A partir de ahí, del 73 al 82, 83, hay un crecimiento, vamos a llamarlo así, aritmético de cantidad. Se mantienen esos tres parques, pero las empresas pasan de 5 a 8 a 13, se generan 30.000 nuevos empleos. Antes de terminar la década de los 60, también se dan a conocer, además del nuevo subsector manufacturero de Zonas Francas, los grandes proyectos mineros de Falcon Bridge Dominicana, Alcoa Exploration Company y Rosario Dominicana, mediante contratos especiales protegidos por la ley minera, así como también el contrato para la instalación de la refinería dominicana de petróleo.
pronunciar un discurso ante el Foro de las Naciones Unidas el 2 de octubre de 1961. En su discurso, Balaguer, entre otras cosas, afirmó: La República Dominicana... Casi de inmediato, tan pronto despunta la década gloriosa de los 70s, se inicia el despegue de los nuevos sectores turismo y minería. La manufactura, que ya arrancaba con fuerza a crear empleos masivos a partir de la Ley 299, es ayudada en este plano por su refuerzo, las zonas francas, esta vez impulsada por el Estado, que crea los parques de Santiago y San Pedro de Macorís. Pero el modelo que hemos ido conformando tiene también otro potente motor, el de la minería, que arranca con fuerza también a finales de la década de los 60s. Procuramos a un experto para que nos diga las condiciones que motivaron tal cosa. Se trata del ingeniero de minas Julio Espaillat. Julio, ¿cuál es la zona que ha traído mayor interés para los inversionistas? ¿Y dónde se concentramos la mayor parte, primero de la explotación y luego de la exploración? Sí, fíjate, Pedro, esa pregunta es extremadamente importante porque hemos ido evolucionando a medida que se ha hecho más exploración en la República Dominicana, o yo diría en la isla, República Dominicana y Haití, porque la frontera es geográfica y lógicamente que la geología no tiene que ver con la geografía fronteriza y se extiende hacia Haití, hacia la República de Haití. Entonces, en este mapa que vemos de la Hispaniola, vemos que hay una zona en el centro que corresponde con la cordillera central, que tiene un color verde claro, y esa zona central... ¿Pero eso parte desde dónde? ¿Desde bueno, aquí? parte prácticamente desde Haití, la parte más noroeste de Haití, que se ve allá en ese extremo donde se ven esos puntos rojos en Haití, ¿verdad? Altos, y se extiende prácticamente... Y baja hasta... Exactamente. ¿El este profundo hasta dónde? Hasta prácticamente Santo Domingo, llamémoslo así, lo que es la cordillera central, y luego conecta ahí mismo con lo que es la cordillera oriental. Se ve ahí con lo que es esa zona de la Sierra de Yamasá. Ajá. Entonces, toda esa es la zona volcánica de la isla de la Hispaniola. La zona volcánica tiene la importancia, sobre todo para los recursos minerales metálicos, que es lo que nos estamos refiriendo en este momento. Son los muy valiosos, los que mejores precios. Correctamente, de que es el lugar en la isla donde hay potencial para encontrarlos, ya que para tener un yacimiento mineral de esta naturaleza, sobre todo los hidrotermales, necesitamos calor. Donde hay vulcanismo, ha habido calor, evidentemente. Necesitamos agua. Y este vulcanismo, en su mayoría, se produce en el fondo oceánico, en el mar. Hace, lógicamente, más de 80 millones de años, que es lo que se llama el periodo del Cretácico superior, hasta el Cretácico inferior, que es más o menos 110 millones de años. Entonces, entre 80 y 110 millones de años, en ese periodo, había muchos volcanes activos en el fondo oceánico. Eso quiere decir fuentes de calor, agua, porque el mar tiene mucha agua, y además en los volcanes hay azufre. Con esos tres elementos se puede generar cualquier tipo de yacimiento mineral, ya que el agua, al calentarse, y a ver azufre en el sistema, en los ambientes volcánicos, crean lo que se llama las celdas de convección, que es como una circulación de agua caliente. Esa agua caliente, al pasar por las rocas, extrae ciertos elementos, llamemos el oro, el cobre, zinc, plomo y otros elementos que estén en la roca en pequeñísimas concentraciones, no económicas, pero las extrae, las pone en solución, y cuando esa solución llegan a ciertos lugares, donde cambia, por ejemplo, presión y temperatura, por decir dos parámetros, entonces se precipitan bajo mecanismos muy eficientes esos metales formando... la naturaleza, ¿verdad? Correctamente, formando yacimientos minerales. Entonces, lo que hacemos nosotros hoy día es buscar esas zonas donde ese mecanismo de precipitación fue muy efectivo y concentró los yacimientos minerales. Por eso no es de ninguna manera sorprendente que la explotación que ahora concentra la actividad de la minería dominicana se inicia en Cerro Maimón, que es donde está Compañía Minera Dominicana, prosigue inmediatamente con Pueblo Viejo, prosigue con Falcon Bridge. O sea que es por eso que por ahí se concentraron esas grandes cantidades de minerales. Sí, ese es un factor, pero mira, tenemos que ver que la primera explotación que se hizo de Pueblo Viejo, según los estudios que hay, se remonta a la época de los españoles.
Parece que ya en esa época, aunque no está totalmente bien documentado, ya existían algunas extracciones de oro de donde está Pueblo Viejo hoy. O sea que si nos vamos a los 1500, parece que ya de ese momento algunas de las vetas de alta ley fueron realmente minadas. Luego, evidentemente, tuvimos la Falcon Bridge, como tú mencionaste, pero el proceso de la concentración de níquel en Falcon Bridge es diferente al que te he explicado, porque no tiene que ver esa concentración con los sistemas volcánicos directamente, sino que ha sido un proceso de alteración ya meteórica, llamémoslo, que ocurre en la superficie debido a la oxidación y la meteorización de ciertos minerales y rocas, los cuales hacen que se concentre el níquel, pero solo en la superficie. Y luego Cerro de Maimón, que como muy bien dice, sí es otro yacimiento, al igual que Pueblo Viejo, de origen hidrotermal, que tiene que ver con aguas calientes y tiene que ver con fuentes de calor y todas estas cosas. Bien. Aunque el Cerro Maimón lo que privilegia ahora mismo es el cobre, pero como usted dice, hay oro y plata también asociados. Correcto. En un segundo orden. Sí, no es correcto, es muy correcto, pero el cobre, el oro y la plata de Cerro de Maimón, igual que el zinc que también existe, se formaron bajo los mismos mecanismos. Los 4 elementos claro. Se concentraron igual. ¿Por qué pudo haber sido que lo que llamamos el distrito minero central, ese que va desde Yamasá hasta, digamos, las estribaciones de La Vega, concentra la mayor parte de los minerales del país? Correcto, bueno, la mayor parte de los minerales conocidos hasta el momento, y eso es muy real, porque ahora, ¿qué sucede? Estos minerales, esta zona del distrito minero al que te refieres, tiene una ventaja, es que las mineralizaciones son aflorantes. Quiere decir eso. Y en zonas suavemente alomadas. Correcto, bajitas, muy fácil acceso. De muy fácil acceso. Pero ¿qué significa esto? La importancia para lo que es haber descubierto estos yacimientos minerales. Es que usted va caminando arriba de Pueblo Viejo y definitivamente cualquier geólogo ahora o en el pasado se hubiera dado cuenta de que ahí hay un gran potencial mineral porque se ve mucho óxido de hierro, el cual es típico de lo que se llaman sombreros de hierro o gozan. Y ahí se concentra el oro. Entonces está en la misma superficie. Lo mismo pasa en Cerro de Maimón, que en superficie había un gozan muy claramente definido, y caminando cualquier geólogo que tome una muestra y la manda a analizar, se va a dar cuenta que tiene alto contenido de cobre, tiene alto contenido de oro, de plata y de otros elementos. Bien, entonces, ¿qué implica eso? Que esos fueron los primeros yacimientos que se descubrieron. Como resultado, tenemos un modelo de desarrollo económico compuesto por 4 sectores básicos: agropecuario y agroindustrial, manufacturero y de zonas francas, minero metálico y no metálico, y de turismo y servicios. ¿Por qué usted cree que tuvo que ser en la década de los 60 y más bien en el segundo lustro de los 60, o sea, del 66 al 70, cuando se define lo que llamamos el modelo económico dominicano? ¿Por qué institucional y legalmente es esa la época en que surge? ¿A qué usted interpreta? Bueno, entre otras cosas porque la década de los años 60 está marcada por el conflicto de abril. Y como es natural, esa guerra de abril, digamos que definió lo que es el antes y el después de la economía dominicana. Porque si bien es cierto que esa década fue muy accidentada con la caída de la dictadura y todo lo que implicó el reordenamiento de la economía dominicana después de la dictadura, en lo cual yo pienso que la guerra de abril fue una consecuencia, ¿no? Y no sé hasta qué punto, si una necesidad para que se definiera lo que era el devenir de la economía dominicana, ¿no? A partir de ahí, lógicamente, ese grupo ese grupo económico que se benefició o se aprovechó de lo que fue la estructura trujillista, pues yo creo que pasó ya a ocupar su espacio, o sea, logró hacerse su espacio después de la caída de Trujillo. Y por supuesto el Estado, que emerge como un gran empresario, el mayor empresario de la economía, con todo lo que comparte de lo que
todavía quedaba, que era bastante, ¿no? De ese conglomerado de Trujillo, se creó CORDE, se creó incluso, que me llama mucho la atención de tu trabajo, aunque con anterioridad al 65 ya se habían aprobado algunas leyes, como fue la ley de mercado de valores, que todavía yo creo que es uno de los grandes de los grandes limitantes del desarrollo del mercado o tarea por materializar. Exacto, sí. Exacto. Pero aun cuando se habían creado algunas leyes, la realidad es que tuvieron su empujón, digamos, su despegue después del 65 y ya con un gobierno como el del doctor Joaquín Balaguer. Este modelo que hoy disfrutamos es el que ha resistido los choques petroleros de los 70s y los 80s, que supo afrontar la globalización con sus efectos neoliberales y de apertura forzada del mercado interno. Y aún más, el actual modelo ha resistido los estallidos de las recientes burbujas hipotecaria y financiera de este siglo, así como también la actual recesión de los grandes mercados norteamericano y europeo, nuestros principales socios comerciales. El modelo de desarrollo que toma cuerpo con la década de los 70s enfrenta también una mayor toma de conciencia del pueblo, principalmente del campo, que veía florecer las grandes ciudades, mientras los predios de cultivo y principales rubros seguían controlados por los grandes terratenientes. Desde finales de los 60s, el doctor Joaquín Balaguer ya percibía el problema, y desde que armó su proyecto reeleccionista para iniciar la década de los 70s, sabía de antemano que tenía que volver la mirada al campo. Así surgieron las leyes agrarias y el Código Agrario, y un reforzamiento de la reforma agraria existente desde los tiempos de Trujillo, pero poco extensiva en ese tiempo por ser precisamente el dictador el mayor detentador de tierras. El ingeniero Frank Rodríguez ya para entonces formaba parte de los profesionales partidarios de una profunda reforma agraria, y lo mismo reclamaban otras fuerzas políticas del entorno crítico que demandaban una transformación con justicia social en el campo. Mira, Pedro, la reforma agraria nace a raíz del programa de los Estados Unidos, Alianza para el Progreso. Tú te recuerdas que en el año 62 se hizo en Punta del Este una conferencia con el presidente Kennedy para eso. Y eso tiene su origen, esa reforma agraria en los países, o atención al campo, hay que decirlo, con el ascenso de Fidel Castro al gobierno de Cuba. Con el ascenso de Fidel Castro al gobierno de Cuba, la revolución cubana, los norteamericanos se dieron cuenta que tenían que fijar sus ojos en América Latina y más aún en la zona rural, no en la zona urbana. Eso para la República Dominicana coincidió con el ajusticiamiento de Trujillo en el año 61. Como tú sabes, tanto Trujillo como su familia y allegados tenían muchas propiedades. Entonces, al crearse el Instituto Agrario Dominicano, el 27 de abril de 1962, el Estado Dominicano tenía propiedades que fueron captadas de Trujillo, sus familiares y allegados, para poder repartirlas. Así surgen los primeros asentamientos. Juma en Bonao, Caracol en Bonao, Palenque en San Cristóbal. En San Cristóbal, en Palenque, la hacienda Fundación Ganadero, Atillo, que era de Francisco Martínez Alba, la hacienda Maralba y varios asentamientos. Entonces, del año 62 en adelante, se fueron haciendo asentamientos campesinos, básicamente en las tierras de Trujillo y los allegados a la tiranía de Trujillo. Ahora, esas tierras se fueron agotando y llegó un momento en que los asentamientos agrarios se fueron paralizando o fueron esporádicos. En el 66, Joaquín Balaguer reasume el poder. Reasume el poder y gana las elecciones
66-70. Pero él decide en el 70 reelegirse en el 74. Y él se da cuenta que realmente el campo es un puntal para poder realizar. Y además, yo también soy de la teoría, equivocado o no, que Balaguer ya sabía que Camaño estaba en Cuba. Fíjate que Camaño llega al país en el año 73, febrero del 73. Entonces Balaguer, un año antes, fíjate la coincidencia, febrero del 72. Lanza el programa agrario. Lanza lo más avanzado que en materia agraria había ocurrido en el país. 5 leyes agrarias la lleva al Congreso. La ley que limita la propiedad de la tierra arrocera en un 50%. La ley del latifundio, la ley de parcería, la ley de tierras baldías y la ley luego que convierte los asentamientos arroceros derivados de la ley 290 en asentamientos colectivos, con el propósito de que la propiedad no se disperse. Ahora, ¿por qué yo digo eso? Que la posible venida de Camaño influyó, porque al afectar la tierra arrocera a no más de 500 tareas por propietario, Balaguer puede hacer una distribución masiva y efectiva. ¿Por qué? Porque en el arroz era el cultivo de mayor tecnología en la República Dominicana. Irrigado, todo el arroz era bajo riego y además eran los trabajadores que tenían mayor preparación. Por eso Balaguer comienza a repartir la tierra arrocera. ¿Y a quiénes se la distribuye? Básicamente a los propios trabajadores de los dueños de la tierra arrocera, con lo cual, aparte de una transferencia de tierra, también fue una transferencia de dueños y una transferencia de tecnología. Pero además... Con muy buenos resultados, porque hoy en día los asentamientos arroceros entregan más del 50% de la cosecha nacional de arroz. A eso vamos, Sí. más adelante. Y además afecta también tierras baldías, declarándolas de utilidad pública. Correcto. Y además afecta parcialmente el latifundio y algunas acciones a favor de la parcería. Tú sabes que la parcería es una figura jurídica donde un dueño le da en usufructo la tierra a agricultores para que ellos le den el 25, el 50, el 60% de la producción, sin que el dueño tenga que poner absolutamente nada, que es una injusticia. Entonces Balaguer afectó también ese sistema. Hay que situarse en ese momento de la historia económica y política dominicana para comprender lo difícil que era cambiar un régimen de tenencia de tierras del tipo latifundista por uno de reparto de tierra. Los asentamientos arroceros fueron un éxito. Y Balaguer, para mí, visionario, mandó al Congreso la ley para que esos asentamientos fueran asentamientos colectivos. Es decir, que no se podía dividir la tierra para mantener... Eso se mantiene todavía, ¿no? No se mantiene. A eso vamos. Para mantener íntegra la propiedad como un todo y que no se pudiera parcelar, vender y dividir. Pero luego, en el gobierno del PRD del 78, eso fue afectado y convirtieron los asentamientos arroceros colectivos en asentamientos asociativos. Es decir, dividieron las parcelas, dándole a cada uno su pedazo, y la asociatividad
estaba en la venta, en la compra de insumos, cosa que no funcionó nunca, bajo el criterio de romper la colectividad, de que 5 dedos de la mano no eran iguales, que mucha gente en lo colectivo trabajaba y algunos no, y además asusados por los terratenientes que decían eso con el propósito que si se dividía la tierra, ellos podían comprar parcelas y recuperar lo que antes. Sí. Ahora, esas leyes agrarias de Balaguer crearon un tremendo tumulto en la República Dominicana. Los terratenientes se resistieron y hay que destacar que al mes de Balaguer enviar las leyes agrarias el 27 de febrero de 1972 al Congreso, el 30 de marzo en Santiago, en conmemoración de la batalla de ese mismo nombre, Balaguer hace un impresionante desfile militar. Para mandar un recado. Para mandar un mensaje de que las leyes agrarias iban y de que ello iba adelante. Y consecuentemente con eso, más adelante, como otro mensaje de que las leyes agrarias iban, coloca al frente del Instituto Agrario Dominicano a un general del ejército, el general Rafael Adriano Valdés Hilario, como un mensaje final, entre comillas, de que las leyes agrarias, porque y de que la voluntad era definitiva, la voluntad política no tenía regreso. La voluntad política no tenía regreso. El general Valdés Hilario llega ahí y es el ejecutor de los asentamientos colectivos arroceros y de la aplicación, primera fase, de las leyes agrarias. Balaguer creó también operativamente 5 comisiones para aplicación de cada una de las leyes agrarias. Una comisión para la aplicación de la ley arrocera, una comisión para la aplicación de la tierra baldía y así sucesivamente, porque eso permitía la aplicación simultánea de cada una de las leyes y que cada comisión podía operar independientemente. Eso aceleró tremendamente la reforma agraria y yo creo que es la época de la década del 70 del mayor asentamiento agrario en la República Dominicana. Al calentarse y haber azufre en el sistema, en los ambientes volcánicos, crean lo que se llama las celdas de convección, que es como una circulación de agua caliente. Esa agua caliente, al pasar por la roca, extrae ciertos elementos, llamemos el oro, el cobre, zinc, plomo y otros elementos que estén en la roca en pequeñísimas concentraciones, no económicas, pero las extrae, la pone en solución, y cuando esa solución llegan a ciertos lugares, donde cambia, por ejemplo, presión y temperatura, por decir 2 parámetros, entonces se precipitan bajo mecanismos muy eficientes esos metales formando... la naturaleza, ¿verdad? Correctamente, formando yacimientos minerales. Entonces, lo que hacemos nosotros hoy día es buscar esas zonas donde ese mecanismo de precipitación fue muy efectivo y concentró los yacimientos minerales. Por eso no es de ninguna manera sorprendente
que la explotación que ahora concentra la actividad de la minería dominicana se inicia en Cerro Maimón, que es donde está Compañía Minera Dominicana, prosigue inmediatamente con Pueblo Viejo, prosigue con Falcon Bridge. O sea que es por eso que por ahí se concentraron esas grandes cantidades de minerales. Sí, ese es un factor, pero mira, tenemos que ver que la primera explotación que se hizo de Pueblo Viejo, según los estudios que hay, se remonta a la época de los españoles. Parece que ya en esa época, aunque no está totalmente bien documentado, ya existían algunas extracciones de oro de donde está Pueblo Viejo hoy. O sea que si nos vamos a los 1500, parece que ya de ese momento algunas de las vetas de alta ley fueron realmente minadas. Luego, evidentemente, tuvimos la Falcon Bridge, como tú mencionaste, pero el proceso de la concentración de níquel en Falcon Bridge es diferente al que te he explicado, porque no tiene que ver esa concentración con los sistemas volcánicos directamente, sino que ha sido un proceso de alteración ya meteórica, llamémoslo, que ocurre en la superficie debido a la oxidación y la meteorización de ciertos minerales y rocas, los cuales hacen que se concentre el níquel, pero solo en la superficie. Y luego Cerro de Maimón, que como muy bien dice, sí es otro yacimiento, al igual que Pueblo Viejo, de origen hidrotermal, que tiene que ver con aguas calientes y tiene que ver con fuentes de calor y todas estas cosas. Bien. Aunque el Cerro Maimón lo que privilegia ahora mismo es el cobre, pero como usted dice, hay oro y plata también asociados. Correcto. En un segundo orden. Sí, no es correcto, es muy correcto, pero el cobre, el oro y la plata de Cerro de Maimón, igual que el zinc que también existe, se formaron bajo los mismos mecanismos. Los cuatro elementos claro. Se concentraron igual. ¿Por qué pudo haber sido que lo que llamamos el distrito minero central, ese que va desde Yamasá hasta, digamos, las estribaciones de La Vega, concentra la mayor parte de los minerales del país? Correcto, bueno, la mayor parte de los minerales conocidos hasta el momento, y eso es muy real, porque ahora, ¿qué sucede? Estos minerales, esta zona del distrito minero al que te refieres, tiene una ventaja, es que las mineralizaciones son aflorantes. Quiere decir eso. Y en zonas suavemente alomadas. Correcto, bajitas, muy fácil acceso. De muy fácil acceso. Pero ¿qué significa esto? La importancia para lo que es haber descubierto estos yacimientos minerales. Es que usted va caminando arriba de Pueblo Viejo y definitivamente cualquier geólogo ahora o en el pasado se hubiera dado cuenta de que ahí hay un gran potencial mineral porque se ve mucho óxido de hierro, el cual es típico de lo que se llaman sombreros de hierro o gozan. Y ahí se concentra el oro. Entonces está en la misma superficie. Lo mismo pasa en Cerro de Maimón, que en superficie había un gozan muy claramente definido y caminando cualquier geólogo que tome una muestra y la manda a analizar se va a dar cuenta que tiene alto contenido de cobre, tiene alto contenido de oro, de plata y de otros elementos. Bien, entonces, ¿qué implica eso? Que esos fueron los primeros yacimientos que se descubrieron. Como resultado, tenemos un modelo de desarrollo económico compuesto por 4 sectores básicos: agropecuario y agroindustrial, manufacturero y de zonas francas, minero metálico y no metálico, y de turismo y servicios. ¿Por qué usted cree que tuvo que ser en la década de los 60 y más bien en el segundo lustro de los 60, o sea, del 66 al 70, cuando se define lo que llamamos el modelo económico dominicano? ¿Por qué institucional y legalmente es esa la época en que surge? ¿A qué usted interpreta? Bueno, entre otras cosas porque la década de los años 60 está marcada por el conflicto de abril. Y como es natural, esa guerra de abril, digamos que definió lo que es el antes y el después de la economía dominicana. Porque si bien es cierto que esa década fue muy accidentada con la caída de la dictadura y todo lo que implicó el reordenamiento de la economía dominicana después de la dictadura, en lo cual yo pienso que la guerra de abril fue una consecuencia, ¿no? Y no sé hasta qué punto, si una necesidad para que se definiera lo que era el devenir de la economía dominicana, ¿no? A partir de ahí, lógicamente, ese grupo ese grupo económico que se benefició o se aprovechó de lo que fue la estructura trujillista, pues yo creo que pasó ya
a ocupar su espacio, o sea, logró hacerse su espacio después de la caída de Trujillo. Y por supuesto el Estado, que emerge como un gran empresario, el mayor empresario de la economía, con todo lo que, con parte de lo que todavía quedaba, que era bastante, ¿no? De ese conglomerado de Trujillo se creó CORDE, se creó incluso, que me llama mucho la atención de tu trabajo, aunque con anterioridad al 65 ya se habían aprobado algunas leyes, como fue la ley de mercado de valores, que todavía yo creo que es uno de los grandes de los grandes limitantes del desarrollo del mercado dominicano. O tarea por materializar. Exacto, sí. Exacto. Pero aun cuando se habían creado algunas leyes, la realidad es que tuvieron su empujón, digamos, su despegue, después del 65 y ya con un gobierno como el del doctor Joaquín Balaguer. Este modelo que hoy disfrutamos es el que ha resistido los choques petroleros de los 70s y los 80s, que supo afrontar la globalización con sus efectos neoliberales y de apertura forzada del mercado interno. Y aún más, el actual modelo ha resistido los estallidos de las recientes burbujas hipotecaria y financiera de este siglo, así como también la actual recesión de los grandes mercados norteamericano y europeo, nuestros principales socios comerciales. El modelo de desarrollo que toma cuerpo con la década de los 70s enfrenta también una mayor toma de conciencia del pueblo, principalmente del campo, que veía florecer las grandes ciudades, mientras los predios de cultivo y principales rubros seguían controlados por los grandes terratenientes. Desde finales de los 60s, el doctor Joaquín Balaguer ya percibía el problema, y desde que armó su proyecto reeleccionista para iniciar la década de los 70s, sabía de antemano que tenía que volver la mirada al campo. Así surgieron las leyes agrarias y el Código Agrario, y un reforzamiento de la reforma agraria existente desde los tiempos de Trujillo, pero poco extensiva en ese tiempo por ser precisamente el dictador el mayor detentador de tierras. El ingeniero Frank Rodríguez ya para entonces formaba parte de los profesionales partidarios de una profunda reforma agraria, y lo mismo reclamaban otras fuerzas políticas del entorno crítico que demandaban una transformación con justicia social en el campo. Mira, Pedro, la reforma agraria nace a raíz del programa de los Estados Unidos, Alianza para el Progreso. Tú te recuerdas que en el año 62 se hizo en Punta del Este una conferencia con el presidente Kennedy para eso. Y eso tiene su origen, esa reforma agraria en los países, o atención al campo, hay que decirlo, con el ascenso de Fidel Castro al gobierno de Cuba. Con el ascenso de Fidel Castro al gobierno de Cuba, la revolución cubana, los norteamericanos se dieron cuenta que tenían que fijar sus ojos en América Latina y más aún en la zona rural, no en la zona urbana. Eso para la República Dominicana coincidió con el ajusticiamiento de Trujillo en el año 61. Como tú sabes, tanto Trujillo como su familia y allegados tenían muchas propiedades. Entonces, al crearse el Instituto Agrario Dominicano, el 27 de abril de 1962, el Estado Dominicano tenía propiedades que fueron captadas de Trujillo, sus familiares y allegados, para poder repartirlas. Así surgen los primeros asentamientos. Juma en Bonao, Caracol en Bonao, Palenque en San Cristóbal, en Palenque, la hacienda Fundación Ganadero, Atillo, que era de Francisco Martínez Alba, la hacienda Maralba, y varios asentamientos. Entonces, del año 62 en adelante, se fueron haciendo asentamientos campesinos, básicamente en las tierras de Trujillo y los allegados a la tiranía de Trujillo. Ahora, esas tierras se fueron agotando y llegó un momento
en que los asentamientos agrarios se fueron paralizando o fueron esporádicos. En el 66, Joaquín Balaguer reasume el poder. Reasume el poder y gana las elecciones 66-70. Pero él decide en el 70 reelegirse en el 74. Y él se da cuenta que realmente el campo es un puntal para poder realizar. Y además, yo también soy de la teoría, equivocado o no, que Balaguer ya sabía que Camaño estaba en Cuba. Fíjate que Camaño llega al país en el año 73, febrero del 73. Entonces Balaguer, un año antes, fíjate la coincidencia, febrero del 72. Lanza el programa agrario. Lanza lo más avanzado que en materia agraria había ocurrido en el país. 5 leyes agrarias las lleva al Congreso. La ley que limita la propiedad de la tierra arrocera en un 50%. La ley del latifundio, la ley de parcería, la ley de tierras baldías y la ley luego que convierte a los asentamientos arroceros derivados de la ley 290 en asentamientos colectivos, con el propósito de que la propiedad no se disperse. Ahora, ¿por qué yo digo eso? Que la posible venida de Camaño influyó, porque al afectar la tierra arrocera a no más de 500 tareas por propietario, Balaguer puede hacer una distribución masiva y efectiva. ¿Por qué? Porque en el arroz era el cultivo de mayor tecnología en la República Dominicana. Irrigado, todo el arroz era bajo riego y además eran los trabajadores que tenían mayor preparación. Por eso Balaguer comienza a repartir la tierra arrocera. ¿Y a quiénes se la distribuye? Básicamente a los propios trabajadores de los dueños de la tierra arrocera, con lo cual, aparte de una transferencia de tierra, también fue una transferencia de dueños y una transferencia de tecnología. Pero además... Con muy buenos resultados, porque hoy en día los asentamientos arroceros entregan más del 50% de la cosecha nacional de arroz. A eso vamos, Sí. más adelante. Y además afecta también tierras baldías, declarándolas de utilidad pública. Correcto. Y además afecta parcialmente el latifundio y algunas acciones a favor de la parcería. Tú sabes que la parcería es una figura jurídica donde un dueño le da en usufructo la tierra a agricultores para que ellos le den el 25, el 50, el 60% de la producción, sin que el dueño tenga que poner absolutamente nada, que es una injusticia. Entonces Balaguer afectó también ese sistema. Hay que situarse en ese momento de la historia económica y política dominicana para comprender lo difícil que era cambiar un régimen de tenencia de tierras del tipo latifundista por uno de reparto de tierra. Los asentamientos arroceros fueron un éxito. Y Balaguer, para mí, visionario, mandó al Congreso la ley para que esos asentamientos fueran asentamientos colectivos. Es decir, que no se podía dividir la tierra para mantener... Eso se mantiene todavía, ¿no? No se mantiene. A eso vamos. Para mantener íntegra la propiedad como un todo y que no se pudiera parcelar, vender y dividir. Pero luego, en el gobierno del PRD del 78, eso fue afectado
y convirtieron los asentamientos arroceros colectivos en asentamientos asociativos. Es decir, dividieron las parcelas dándole a cada uno su pedazo y la asociatividad estaba en la venta, en la compra de insumos, cosa que no funcionó nunca, bajo el criterio de romper la colectividad, de que 5 dedos de la mano no eran iguales, que mucha gente en lo colectivo trabajaba y algunos no, y además asusados por los terratenientes que decían eso con el propósito que si se dividía la tierra, ellos podían comprar parcelas y recuperar lo que antes. Sí. Ahora, esas leyes agrarias de Balaguer crearon un tremendo tumulto en la República Dominicana. Los terratenientes se resistieron y hay que destacar que al mes de Balaguer enviar las leyes agrarias el 27 de febrero de 1972 al Congreso, el 30 de marzo en Santiago, en conmemoración de la batalla de ese mismo nombre, Balaguer hace un impresionante desfile militar. Para mandar un recado. Para mandar un mensaje de que las leyes agrarias iban y de que ello iba adelante. Y consecuentemente con eso, más adelante, como otro mensaje de que las leyes agrarias iban, coloca al frente del Instituto Agrario Dominicano a un general del ejército, el general Rafael Adriano Valdés Hilario, como un mensaje final, entre comillas, de que las leyes agrarias, porque y de que la voluntad era definitiva, la voluntad política no tenía regreso. La voluntad política no tenía regreso. El general Valdés Hilario llega ahí y es el ejecutor de los asentamientos colectivos arroceros y de la aplicación, primera fase, de las leyes agrarias. Balaguer creó también operativamente 5 comisiones para aplicación de cada una de las leyes agrarias. Una comisión para la aplicación de la ley arrocera, una comisión para la aplicación de la tierra baldía y así sucesivamente, porque eso permitía la aplicación simultánea de cada una de las leyes y que cada comisión podía operar independientemente. Eso aceleró tremendamente la reforma agraria y yo creo que es la época de la década del 70 del mayor asentamiento agrario en la República Dominicana. Para aplicación de cada una de las leyes agrarias. Una comisión para la aplicación de la ley arrocera, una comisión para la aplicación de la tierra baldía y así sucesivamente, porque eso permitía la aplicación simultánea de cada una de las leyes y que cada comisión podía operar independientemente. Eso aceleró tremendamente la reforma agraria y yo creo que es la época de la década del 70 del mayor asentamiento agrario en la República Dominicana.